Muy bien, son las 12:08 y bienvenidos nuevamente a la hora del transporte y la seguridad vial. Hoy vamos a abordar temas, denuncias que obviamente son las precisiones, inconformidad de un sector que se ha visto perjudicado sobre todo el tema de los conductores, no por estos hundimientos, el mal estado de las vías en nuestra ciudad. No solamente es el tema de la Avenida de la Cultura, vías que lamentablemente no le ponen la atención correspondiente y deterioran no solamente las unidades vehiculares, sino también están provocando múltiples accidentes de tránsito. De eso vamos a hablar más adelante y obviamente también abordar algunos temas bastante interesantes. La actual gestión regional del Cusco tiene previsto continuar con los trabajos en las redes viales a lo largo de la región del Cusco. Esto tras la precisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de hacer una transferencia de 240 millones de soles para afianzar trabajos en las redes viales en el Cusco. Esto es bastante interesante. En ese sentido, el gerente de infraestructura del gobierno regional del Cusco ha indicado que se está arrancando con este compromiso financiero, presupuestario, en la cartelera de la Dirección Regional de Transportes, con la intención de poder mejorar los niveles de vialidad, los niveles de transitabilidad a varios tramos en las provincias, Por ejemplo, los trabajos de intervención de la red vial 1 y 2, cuyo radio de acción está ubicado en las provincias altas del Cusco. En la fecha están en vías paralizadas por el tema del presupuesto, pero ya con esta transferencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de más de 240 millones, los trabajos en las provincias altas del Cusco, el caso de Chumbiví, Espinar, como Calca, Ampará, Esquello 1, San Francisco, red vial número 3, van a continuar seguramente para poder mejorar realmente los trabajos que estaban destinados a estos aspectos. Por otro lado, notas nacionales, la activación de un extintor dentro de un bus interprovincial de la empresa de transporte de Los Chancas, que cubría la ruta Cusco-Lima de pasajeros, lamentablemente ha dejado como consecuencia varios heridos. Se han activado los extintores, el extintor que deben de llevar estas unidades interprovinciales, de manera abrupta, se activó dentro de la unidad provocando heridos, provocando un accidente de tránsito. De esto esperemos hablar en los próximos días. ¿Qué consideraciones debemos tener para colocar los extintores dentro de nuestras unidades vehiculares? ¿Cuáles son las capacidades, los pesos que obligan los reglamentos, por ejemplo, para los vehículos de taxi, vehículos de transporte escolar, transporte urbano e interurbano, los buses interprovinciales, vehículos de mercancías? ¿Cuánto de capacidad? ¿Qué requerimientos para el uso de extintores deben tener? ¿Y cuál es la garantía que deben tener estas empresas que comercializan este tipo de artefactos o este tipo de elementos, que puedan de alguna manera ayudar a evitar incendios en las unidades vehiculares? Muy bien, con estas precisiones nos vamos a cómo está actualmente la Avenida de la Cultura. Lo tenemos listo ya para lanzar el tema de los hundimientos de la Avenida de la Cultura, su prolongación, graves problemas de tránsito que afectan definitivamente al sector que presta el servicio. Hay quejas y no podemos ser ajenos a poder demostrarles, amables televidentes, la gravedad del caso. Las autoridades están para ponerle la atención y esto también tenemos que precisar. Hay un nuevo director del plan Copesco, este plan especial, que ha manifestado que lamentablemente esto también continúa con las investigaciones, porque no es posible que una vía que ha sido diseñada para soportar la carga vehicular en la ciudad del Cusco, sobre todo vehículos de alto tonelaje, muestre tremendas deficiencias a pocos años de su inauguración. A ver si tenemos imágenes de las vías, por favor, en control, la prolongación de la Avenida de la Cultura. Pasen la voz, por favor, si estamos listos o no para lanzar las imágenes. Si no es del disco, del USB, señores. Vamos directamente, Y es la molestia realmente que sucede con los prestadores de servicio. Estos hundimientos que existen en estos tramos, no estamos hablando de la avenida, de la prolongación de la Avenida de la Cultura a la altura de Cachimayo, la urbanización Tupac Amaru, el paradero de Coviduc, el séptimo paradero, el sexto paradero, ya muestran serias deficiencias en los hundimientos que lamentablemente están provocando accidentes de tránsito. La primera sugerencia que le hemos hecho llegar a la gerencia de tránsito es colocar por lo menos la señalización correspondiente. Muchas gracias a nuestros asistentes. Colocar
la señalización correspondiente. Y para eso, ¿no?, esta señalización que básicamente existe en el manual de señalización de calles y avenidas muestra justamente qué tipo de señalización debe tener estos hundimientos, ¿no? Vamos a corroborar con la información correspondiente para tener los datos precisos. Por ejemplo, la señalización que existe para los hundimientos está con el código P32. Son básicamente señales preventivas, ¿no? Estos recuadros que en unos minutos más los vamos a enseñar, amigos televidentes del programa. ¿Y para qué sirve esta codificación, ¿no? ¿Cuál es el fin de colocar esta señalización preventiva, la P32? Buscando en el manual de señalización de avenidas, es calzada ondulada o con hundimientos. Indica la proximidad de un tramo de vía por la situación de inseguridad, por irregularidades en la superficie, ¿no?, de rodadura del pavimento, lo cual lo hace altamente peligroso. Entonces, estamos esperando, es fácil, señores de la Gerencia de Tránsito, colocar este dispositivo, que lo vamos a mostrar más adelante, ¿no?, que justamente en el manual de diseño de avenidas es este que está acá, P32, y debe ir enmarcado, ¿no?, con la intención de que no provocar siniestros viales, accidentes de tránsito que pudieran provocar, amigos, no más víctimas. Recordemos la muerte de esta señora de 58 años que a la altura de Cachimayo, ¿no?, a frontis de la Caja Municipal Cusco, murió atropellada por un tráiler, ¿no? Según las investigaciones, esta señora pasaba raudamente esta avenida sin presagiar que sus días habían terminado, justamente por tropezar por estos hundimientos. Tropezó en el hundimiento, cayó al pavimento y fue atropellada con consecuencia de su muerte. Este tipo de situaciones los tenemos que evitar, y las denuncias que recibimos a través de las redes sociales, a través de la visita que nos hacen a nuestro medio de comunicación, creemos que es muy importante, ¿no? Importantísimo hacer la aclaración de que este tipo de incumplimientos a las leyes, obviamente, pues, tienen que ver con los accidentes de tránsito. Si hay medidas preventivas, si hay que señalizar de manera contundente porque se han registrado accidentes de tránsito, no sabemos por qué las autoridades no le están prestando atención. Porque por otro lado, el tema de la denuncia, quienes han formulado este proyecto, a los residentes de obra que han realizado esta importante vía, realmente tiene que ser enmarcada. Tenemos pausa, tenemos algo, tenemos una pausa comercial, amigos, y estamos retornando, esperemos ya, con imágenes de los hundimientos de la prolongación de la Avenida de la Cultura, un grave problema para la seguridad vial en nuestra región. Pausa comercial y estamos retorno. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAR te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR, ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra en Huancha. Teléfono 25 69 87, RPC 965 73 72 90, RPM asterisco 27 86 66. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación.
Mientras vamos buscando en el archivo, ¿no?, algunas otras imágenes respecto a estos hundimientos, porque lamentablemente parece que nuestro formato AVI nos ha fallado el día de hoy. Mil disculpas. En unos minutos más trataremos de retomar esta grave denuncia que recae sobre las autoridades por la falta, lamentablemente, de atención a este álgido problema. Los hundimientos en la prolongación de la Avenida de la Cultura están provocando accidentes de tránsito, están provocando muertos y heridos. Y lamentablemente, al parecer, ninguna autoridad se da la molestia, por lo menos, de hacer la colocación del sistema de señalización preventiva. O finalmente, si es tan complicado, cerramos el carril izquierdo donde se vienen registrando estos hundimientos porque ya es inaccesible, digamos, el tránsito de las unidades vehiculares. Han roto dirección algunos vehículos y algunos vehículos pesados que no conocen esta ruta, desconocen que en el Cusco nuestras autoridades lamentablemente son ajenas a esta situación, a veces con toda confianza ingresan y también podrían provocar una verdadera tragedia en estos sectores que estamos indicando. Para eso están los reglamentos nacionales, donde precisamente, amigos televidentes, las autoridades son los encargados, no solamente de la señalización, sino de mantener las vías, la infraestructura en óptimas condiciones. Por ejemplo, algunas de ellas que vamos a dar a conocer, para precisión de algunos televidentes. Por ejemplo, hablemos de la responsabilidad solidaria. Correcto, La autoridad es competente según su jurisdicción, y esto es competencia del municipio provincial, y los constructores de una obra que ejecuten en la vía pública son responsables solidarios, por los daños que se causen a terceros debido a la falta de señalización que advierta la ejecución de una obra o la insuficiente o inadecuada instalación de mantenimiento. O sea, si por casos de esta naturaleza se registra un accidente, como dice este reglamento, esta ley, inobservando estas leyes, por no colocar la señalización correspondiente, sería responsable solidario, el ejecutor de la obra, o en este caso, la autoridad competente según la jurisdicción. Eso significa que estos accidentes de tránsito que se han venido registrando por estos factores de hundimiento de las vías tendrían que ser atendidos a la brevedad del caso, para que no ocurran las denuncias que tendrían que recaer sobre la autoridad competente. Si las vías tienen mal estado, si los semáforos están en pésimas condiciones, como se registra en la ciudad, donde lamentablemente tenemos que advertir que algunos semáforos ya no tienen el contador, este cronómetro que le permitía de alguna manera al peatón hacerlo con más seguridad, pasar la vía con más seguridad. Ya no existen los contadores, lo cual me parece una grave falta justamente en el principio de generar seguridad a nuestros peatones, porque ahora los conductores, ya que no hay ningún contador, se pasan la luz en rojo en cualquier momento. Y esto esperemos que sea corregido a la brevedad del caso por la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte. Se han registrado varios accidentes de tránsito, atropellos en intersecciones semaforizadas, y al abordar a los conductores, lamentablemente, sobre pretexto de que ya no se encuentran estos cronómetros que permitan, amigos, tener estas precisiones, está ocurriendo este tipo de deficiencias, lo cual me parece bastante lamentable y esperemos que hagan los correctivos, porque también había denuncias de la falta de sincronización. Creo que por eso no se ha tomado esta decisión. Se hablaba, por ejemplo, en algunas intersecciones de que la luz roja era 1 minuto, 30 segundos para la luz verde, y ahora, para no tener ese tipo de inconvenientes, simplemente le han quitado los marcadores y no hay como certeramente saber si se aproxima o no se aproxima, porque lamentablemente estamos en una situación donde los conductores no respetan los semáforos o la luz de los semáforos. En esa intención queremos que esto se tome con mucha responsabilidad. En el caso de las vías de comunicación, donde se realicen, se destinen trabajos, obviamente tienen que estar con la señalización correspondiente. Señalización que pueda avalar prácticamente lo que dice la ley. Vuelvo a repetir, responsabilidad solidaria, la autoridad competente según su jurisdicción. La Avenida de la Cultura, por ser una avenida estructural, una avenida troncal de primer orden,
articuladora, tiene varios nombres, no se permiten los estacionamientos en ninguno de los tramos, o sea, debe haber 0 estacionamientos. Ahí también la Policía Nacional debería colocar sus buenos oficios, así como lo está haciendo en otras arterias, como la Avenida Ejército, la Avenida Los Incas, colocando las infracciones. También creemos que para evitar riesgos posibles en la Avenida La Cultura y toda su prolongación, también debe colocarse la infracción correspondiente a todas aquellas unidades que están estacionadas en la Avenida La Cultura. La prohibición viene justamente de las leyes. En avenidas de primer orden, vías, digamos, troncales, está prohibido los giros en U y también están prohibidos, amigos, el tema de los estacionamientos. Muy bien, muchas gracias. Ahí tenemos las imágenes que precisan la gravedad del problema que estamos abordando y esperemos que ustedes puedan participar. ¿Qué opinan, mis amigos conductores, sobre estos graves hundimientos que existen en la Avenida La Cultura? Ahí tenemos imágenes de archivo, que no son precisamente lo que está ocurriendo en esta oportunidad, pero nos va a ayudar justamente a ver y enfocar algunos aspectos que lamentamos mucho. El tema de la desidia. Esperemos que el nuevo jefe o el director del Plan Copesco ponga sus buenos oficios. Esto ha sido hace 2 años, donde los hundimientos no eran tan considerados como en esta oportunidad. Ahí está a lo mucho 10 centímetros. Hoy en día estos hundimientos tienen registros que van por encima incluso de los 30 centímetros, lo cual obviamente va agudizando el problema. Estos son imágenes de archivo que ya mostraba cierta deficiencia y si lo seguimos dejando como tal, obviamente la situación se va a hacer mucho más crítica. Son imágenes en general de ciertas avenidas que muestran ya serias deficiencias en la infraestructura. Y para eso tenemos un marco normativo que precisa que se pueda hacer las denuncias correspondientes a fin de que las autoridades corrijan estos aspectos. Por ejemplo, esto es en la vía expresa, donde lamentablemente la situación es adversa, incluso algunos conductores que dan opiniones respecto a la carencia de una autoridad que pueda precisar estos derechos que todos tenemos de tener vías, sobre todo seguras. Tenemos participación ciudadana, 26-26-30, ¿qué opinan? ¿Cómo está el Cusco en tema de infraestructura? Tenemos abandono total de parte de nuestras autoridades, lo cual obviamente pone en evidencia la necesidad de formular las denuncias correspondientes. Vuelvo a repetir, hay responsabilidad solidaria, responsabilidad objetiva. Por ejemplo, en el tema del artículo 23 del Reglamento Nacional del Tránsito se habla sobre la responsabilidad objetiva, que luego de atender el contacto telefónico vamos a ir dilucidando estas condiciones. Aló, buenas tardes, bienvenido. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. De parte del Ministerio de Transportes, así como del municipio. No tenemos contacto, muchas gracias. Aló, buenas tardes. Sí, quería indicar referente también al problema de los picos, porque en realidad, de acuerdo al Decreto Supremo 017 en su artículo 25, claramente indica que tienen 15 años de servicio público, pero a su vez la 25.1.4 indica la antigüedad máxima de permanencia de un vehículo al servicio de transporte público de personas en el ámbito provincial. Podría ser ampliada como un máximo hasta 5 años, en este caso estamos hablando hasta 20 años, tan igual como lo hizo Arequipa y también Chiclayo. Entonces así que se deben tomar esos pormenores para poder ampliar ese plazo correspondiente y que debería ser por única vez, tomando en cuenta de que el municipio de Cusco podría resolver este problema. Inclusive los conductores se podrían comprometer a pasar el aire limpio que ha sido cerrado por el municipio provincial. A su vez también un certificado de salud por cada chofer que hace el uso correspondiente. Esas serían las medidas para poder conversar nuevamente con el alcalde o lamentablemente con una persona que desconoce en este caso del transporte y solamente está viendo su lado parcial que ve en el caso del municipio de Cusco, y pediría a su vez de que se haga una reunión correspondiente de todos estos servicios de las unidades de 800 centímetros cúbicos, porque se podría dar la autorización correspondiente para los Suzuki, no hacía para los picos. Entonces lamentablemente está incumpliendo la norma de la 25.1.4, señores. Entonces yo pediría que se llame
de urgencia para presentar una acción de amparo correspondiente que tiene más valor real de acuerdo a esto. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a despejar este inconveniente, ¿no? Muchas gracias por el ruido intenso que acaba de romper mi tímpano, ¿no? El tema, amigos, de la permanencia, de la antigüedad, ¿no? Y para eso tenemos que precisar justamente las condiciones claras para la prestación de servicio de transporte. Para eso existe un reglamento nacional de administración del transporte, ¿no? Que precisa, amigos, la antigüedad máxima de acceso y permanencia. Por ejemplo, para los 3 tipos de modalidad de servicio que tenemos, solo existe transporte regional, transporte nacional y transporte provincial, ¿no? No hay catalogado en este sistema transporte interprovincial, no existe. Transporte nacional, regional y nacional, correcto. Para el ámbito del transporte provincial, todas aquellas unidades, llámese servicio de transporte especial o servicio de transporte regular. Servicio de transporte especial, aquellos que no cuentan con una frecuencia, no tienen paradero inicial, paradero final. Y aquella prestación de servicio regular, obviamente cuentan con paraderos iniciales, frecuencias, paraderos finales, ¿no? Y todo un tema de gestión de operación. Para el tema del servicio especial, que son los taxis, en la provincia, efectivamente, para el acceso y permanencia a una autorización, no deben tener menos de 3 años de antigüedad, los cuales en el sector se puede tener una permanencia de 15 años. Luego se puede ampliar a través de una ordenanza municipal, siempre y cuando haya culminado estos 15 años, ¿no? Eso es cierto, definitivamente, pero que nosotros tengamos en cuenta, no se generó una ordenanza municipal para la ampliación de estos 5 años de permanencia, luego de culminar este cronograma, ¿no? Eso sí es lo lamentable, seguramente son esos algunos argumentos que está tomando en cuenta la Municipalidad Provincial del Cusco para ignorar estos aspectos, ¿no? Me gustaría, de todas maneras, abordar estos temas. Tiene que haber una precisión, se tiene que instalar la comisión mixta de transporte de la comuna provincial. No sabemos a cargo de quién está la presidencia de esta comisión de transporte de la Municipalidad Provincial del Cusco, qué está haciendo para poder orientar, mejorar estos niveles de desconocimiento, ¿no? Pero nosotros, con la responsabilidad correspondiente, hemos informado incluso que ha habido un proceso de empadronamiento de la Municipalidad Provincial del Cusco respecto a los vehículos que no tienen el acceso correspondiente, pero lamentablemente de los casi 3.000 Suzuki Altos, ¿no?, que tienen estas características, solamente 500 unidades se han logrado empadronar. O sea, también hay que ser sinceros, hay apatía, desinterés por parte de los taxistas de poder no buscar el camino para la formalización. Claro, ciertamente van a levantar la voz de protesta una vez que haya los operativos para colocar las infracciones, pero mientras tanto, como estamos en una sociedad donde esperamos el último minuto para ir precisando algunos aspectos, realmente la situación está bastante complicada. Nosotros, a través del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, vamos a abordar estos temas, vamos a generar una corriente de opinión respecto, no siempre pegados al marco normativo, pero también abordando este tema de los taxis de manera sensible. Es una papa caliente, es un tema social que simplemente no se puede adaptar al cumplimiento de la ley, porque hay que precisar, si sacamos las 15.000 unidades que prestan el servicio de taxi, la ciudad del Cusco se va a ver desabastecida, ¿no? No vamos a tener prestación de servicio de taxi, ¿no?, que va a generar obviamente pues más de un dolor de cabeza en las 15.000 familias. Pero por otro lado, ¿cómo hacer para que estas unidades salgan progresivamente? Tiene que haber toda una proyección y un proyecto que puede establecer estas medidas. Nos vamos a una breve pausa comercial del programa y luego vamos a tener la entrevista con el señor Francisco Gil, representante de Autovisa y también representante de la Asociación Automotriz del Perú. Pausa comercial y estamos de retorno. Potable y no supiste el motivo? Aquí te explicaremos cuáles son las obligaciones de las empresas que brindan este servicio. Existen 2 tipos de interrupciones, las programadas y las imprevistas.
Las interrupciones programadas son aquellas que realiza la empresa para efectuar trabajos de mantenimiento o ejecutar obras para mejorar el servicio. En estos casos, la empresa tiene la obligación de avisarte 48 horas antes que se produzca la interrupción. Si el corte excediera las 6 horas en tu sector, deberías recibir un volante que indique el motivo de la interrupción, la gravedad del problema y la fecha y hora en que restablecerán el servicio. Si se tratara de varios sectores de abastecimiento, la empresa de agua está obligada a difundir esta información a través de los medios de comunicación. Las interrupciones imprevistas son aquellas que se producen, por ejemplo, por rotura de tuberías, problemas con la presión del agua, entre otras complicaciones. En estos casos, cuando la empresa toma conocimiento de lo ocurrido, deberá comunicarte el motivo del corte, la gravedad del problema y la fecha y hora en que restablecerá el servicio. En ambos casos, la empresa deberá establecer una línea de emergencia para atender las consultas de los usuarios que se vean afectados. Si el corte excediera las 18 horas, la empresa tendrá la obligación de suplir el servicio, utilizando camiones cisternas u otro medio que garantice la calidad del agua. Por otro lado, si la interrupción afectara por más de 6 horas a hospitales, penales o estaciones de bomberos, la empresa deberá suministrarles agua pasado ese límite. Recuerda, si se produjera una interrupción imprevista, no olvides reportar el hecho. Si la empresa incumpliera sus obligaciones, presenta tu queja y comunícate a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, a los teléfonos que ves en pantalla. Esta entidad podrá sancionar a la empresa por las faltas que hubiese cometido. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares Automotriz del Sur, SAC. Somos la primera y la más importante empresa de la región encargada de brindar certificaciones técnicas para su vehículo. Contamos con equipos de última tecnología, brindándole siempre la más alta calidad para su seguridad y la de los demás. El proceso consiste en Módulo 1, analizador de gases contaminantes donde se verifican los límites máximos permisibles de emisiones de contaminantes. Módulo 2, certificarán el sistema de luces, así como los accesorios y partes internas del vehículo. Módulo 3, se evalúa el alineamiento y la suspensión de los frenos. Módulo 4, se revisará el sistema de suspensión y dirección. Automotriz del Sur, SAC. Trabajamos por su seguridad, salud y nuestro medio ambiente. Por apertura, descuentos y ofertas. Visítanos en prolongación de la Avenida de la Cultura, sin número, a un costado de Supermercados Mega de San Jerónimo. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Ubícanos en el pasaje Constancia 102, edificio Santa Fe, oficina 301, a la altura de la cuadra 7 de la Avenida La Cultura, frente a Mariscal Gamarra, en Huancha. Teléfono 25 69 87, RPC 965 73 72 90, RPM asterisco 27 86 66. GPS Cusco SAC, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. Autodiza está de fiesta. Llévate el modelo que quieras con inicial del 20%. Financiado con tu Banco Santander por Fiestas Patrias. Todos los modelos 2015 con descuentos. Llévate el nuevo Sorento. Confianza y tecnología sin límite. Desde $29,640. Nuevo Picanto. Desde $9,450. Nuevo Río Sedán motor 1200. Con pantalla táctil, lector de DVD y Bluetooth. Desde $12,640. Nuevo Cerato Sedán motor 1600.
desde $16.140. Gran Carnival 2015, 4 filas de asientos. Crea tu propia historia, desde $33.640. Llévate tu vehículo con financiamiento, desde 20% inicial, 5 años de garantía, 100.000 kilómetros de recorrido, solo en Autoiza, Avenida Garcilaso 511, Huanchac, Paradero Sol de Oro en San Sebastián, Parque Industrial E28, Real Plaza, Cusco. Autoiza, concesionario autorizado de la marca Kia. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte de pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Tupac Amaru. Muy bien, nosotros continuamos con Transportando, un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, dando cuenta de este aspecto de los taxis, ¿no? Un problema bastante complejo, porque lamentablemente las partes no coinciden en varios aspectos. Por ejemplo, el contacto telefónico que ingresó hacía una precisión de la permanencia, ¿no? De los años de permanencia de un vehículo, las condiciones de antigüedad máxima de acceso y permanencia, ¿no? Los cuales obviamente, ¿no? Según el decreto supremo 017, que es el reglamento de administración del transporte, precisa 3 años de antigüedad, 15 años de permanencia, y de acuerdo a la conveniencia de la localidad, la provincia o la región, se puede generar 5 años más de ampliación a través de una ordenanza municipal o regional. Si no hay una ordenanza municipal ni regional, no se puede hacer ningún tipo de ampliación, ¿no? Esto a requerimiento de esta norma. No es como el caso, por ejemplo, de mercancías, la permanencia es indeterminado, ¿no? Permanencia, cuando uno saca, obviamente el acceso son 3 años, y así básicamente cada modalidad de servicio de transporte tiene su propia precisión. Y vamos a hablar del tema para que nos dé una mejor orientación respecto a lo que ustedes acaban de indicar. ¿Por qué no se toman políticas de Estado, por ejemplo, para cerrar el mercado a la venta de los Suzuki Alto, o algunas unidades que no cumplen con los requerimientos y lamentablemente abultan y agudizan el problema de la prestación de servicio de taxi? Estamos con el señor Francisco Gil. Él se desempeña como representante de la Asociación Automotriz del Perú y también es gerente de Autoiza, uno de los concesionarios más importantes del sur. Bienvenido, señor Francisco. Buenas tardes. Richard, muy buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de poder llegar a tu selecta audiencia y hablar de lo que es el mercado automotor. Muy bien. La primera pregunta, señor Francisco. ¿Se puede cerrar la importación de estos vehículos que no tienen las condiciones para operar, por ejemplo, en el servicio especial de taxi? O sea, el gobierno podría generar una política de no, cerramos y no entran estos vehículos al mercado peruano. Bueno, para eso tendría que intervenir no solo el Poder Ejecutivo, sino fundamentalmente el Poder Legislativo. Cambiar las normas que ya impone la Constitución Política del Perú, que es la norma general o la ley de leyes. Mientras haya un mercado de libre comercio, de una economía de libre mercado, esto es totalmente difícil, salvo que haya una delegación de facultades para que el Ejecutivo pueda tomar medidas de suma emergencia, y no están dadas estas condiciones. Claro. Esto sería
prácticamente sería imposible, ¿no? Porque habría que generar una ley que precise, o sea, cerrar a un sector, o sea, discriminar un sector empresarial que ingresa al Perú. Correcto, eso no puede darse de la noche a la mañana, menos si hay un estudio totalmente justificado. Pero acá las leyes están dadas. A veces en el Perú tenemos leyes de primer mundo y estamos en una economía de libre mercado, repito, y también en una situación de un país que está camino al desarrollo, de tal manera que esto... Fíjate, Richard, y esto es bueno que la audiencia conozca, el Perú, como país con más de 30 millones de habitantes, tiene un parque automotor con una antigüedad promedio de entre 14 a 17 años. Por tanto, se impone la renovación, de manera urgente, la renovación del parque automotor. Felizmente, aunque por ahí, soslayadamente, hay algunos congresistas que todavía quieren remover la famosa autorización de importar vehículos usados de países donde allá en países de primer nivel, de primer orden, no circulan unidades con una antigüedad superior a 10 años. Y esto ha venido sucediendo en que países como Perú han estado permitiendo, incluso con timón cambiado, y ojalá esto no vuelva a ocurrir. Justamente eso ha retrasado la renovación del parque automotor, de manera que lo que ocurre, las leyes están dadas, decía, porque las autoridades debieran hacer prevalecer. ¿En qué sentido? Si es que hay normas que dicen que unidades con cilindrada menor a 1250 centímetros cúbicos no deben circular, allá falta la imposición de la norma legal por parte de autoridades. Claro, pero esto por otro lado, permíteme, Richard, por otro lado tenemos, y el Cusco es una típico ejemplo de que las autoridades están caminando muy lentamente, es que nuestras vías de acceso a la ciudad y las vías de circulación en el radio urbano no están adecuadamente preparadas. O hay la vía expresa o hay las denominadas vías de evitamiento no están disponibles, de manera que eso hace que la circulación dentro del radio urbano sea complicado y hay horas punta que realmente es difícil. No solo en Cusco, en Lima, en las ciudades propias del país, el país que está creciendo en su economía, aunque los últimos 2 años el decrecimiento se ve que es bastante serio, pero Perú va a ser uno de los países que va a liderar el crecimiento de su PBI en un porcentaje superior a 2 o 2,8, y el resto de los países de Latinoamérica no llegan ni a 1,5. Claro, según su percepción, señor Francisco, usted que representa la Asociación Automotriz del Perú, hay un crecimiento, o sea, el parque automotor a nivel nacional está sufriendo pues un buen momento, está creciendo. Correcto. Lo cual obviamente pues implica que el parque automotor en las ciudades también se incremente con el problema del tránsito caótico, porque no está creciendo la infraestructura. Correcto, eso es parte de lo que está en poder de las autoridades, poder llevar a cabo un plan de acción, pero rápido, de tal manera que no pensemos en crear situaciones legales que va a ser imposible de cerrar a determinado tipo de vehículo. Pero también es importante decir que cuando la economía es estable, está en crecimiento, el ingreso per cápita por habitante cada vez está permitiendo que y las herramientas del financiamiento, ahora hay créditos a todo nivel, incluso y es muy fácil, con cero inicial, y es fácil acceder a un crédito. La marca que representamos, Kia, Chery, Fiat, Morris Garage, por ejemplo, estamos inyectando al mercado cantidades importantes. Las estadísticas lo dicen en matriculaciones, que normalmente hay cifras superiores a 20 matriculaciones diarios. Eso significa también que el nivel de vida de los ciudadanos con capacidad adquisitiva y capacidad de endeudamiento hace que la renovación del parque automotor esté siendo saludable. Lo que falta acá también, la otra situación que está dada a la ley, es de la ley del chatarreo. Entonces ahí las autoridades debieran estar exigiendo que vehículos con años de vida superior a 20 años ya debieran estar saliendo de circulación, porque además significa mucho riesgo. Claro, por interno estuvimos conversando que otros países, por ejemplo, tener un carro antiguo
es perjudicial por el tema de los costos, digamos, que genera tener un carro. O sea, tener un carro antiguo es un costo mucho mayor al tener un carro nuevo. Por eso hay una política de renovación, ¿no?, en periodos no mayores de 5 años. ¿Podemos tener en algún momento esa perspectiva los peruanos? Correcto. En algunas situaciones de orden legal prima más el afán recaudatorio. Cierto. Cuando no es saludable hacer esto. El país del primer mundo, ¿qué significa? Vehículos nuevos, 0 kilómetros, hasta de 5 años, o pagan impuestos mínimos, o no pagan impuestos durante los primeros años. Claro. En Perú es al revés. El famoso impuesto al patrimonio vehicular se impone a los vehículos nuevos durante 3 años. Y luego del 4º año no paga impuestos. O sea, en países de primer orden es al revés totalmente. ¿Por qué? Porque los vehículos de antigüedad superior a 5 años, la contaminación es mayor, costos de mantenimiento son mayores, y si el fin supremo de una nación, así lo dice nuestra Carta Magna, es el ser humano. Entonces, vehículos que contaminan más debieran pagar más impuestos de tal manera que estos salgan de circulación. O sea, realmente hay una situación bastante lamentable porque no se han generado políticas, como usted dice, de priorizar la salud de la población. Correcto. Por eso tenemos, lamentablemente, conviviendo en la ciudad del Cusco vehículos nuevos, con vehículos bastante vetustos, ¿no?, que generan accidentes, contaminación de todos los tipos. Bastante lamentable. Por otro lado, señor Francisco, ¿no?, en esta recta final, ¿cuál sería el modo? Porque si hablamos de la prestación de servicio de taxi, si aplicamos la ley como es, lamentablemente va a haber un problema social. Porque son 15.000 familias que viven en los taxis. Y esto no es un problema de la actual gestión, lamentablemente es un problema que la hemos ido arrastrando porque las autoridades en su debido momento no pusieron un freno, o sea, no realizaron su labor. No había omisión de función de no hacer los operativos, no informaron a la población que estos vehículos no tenían condiciones para prestar el servicio. ¿Qué hacer en este momento, señor Francisco? Aquí hay que, me parece, establecer normas de carácter político por un lado, pero conciliando un poco con las normas técnicas y de aplicación correcta de la normatividad en el marco de la Constitución, de las leyes, y también viendo el parámetro de este efecto social que muy bien puede crear problemas. De tal manera, acá está en manos de las autoridades hacer, a través seguramente de convocar a quienes tenemos que participar dentro de este sector, a especialistas del sector, para poder ver cuál sería la salida más saludable en un periodo de tiempo también sano. Algo que también es importante, ¿por qué se tiñen nuestras carreteras de sangre? Uno, felizmente, ojalá, nunca más vehículos de timón cambiado, y otro, los sistemas que deben imponer las autoridades de control adecuado, además de las revisiones técnicas periódicas, sobre todo en servicio público. Esto es importante. Pero también quería, permíteme, si es que tengo algunos segundos, por supuesto, Richard, hablar de las marcas que representamos. Kia está cada vez más cerca de los clientes, de los usuarios, con, digamos, oficinas que damos alcance las inquietudes de nuestros clientes y de aquellos que no lo son, pero que quieren saber algo del adelanto de la tecnología en la marca. Y Kia está liderando en esto, invirtiendo mucho en lo que es servicio de postventa. Kia por el momento es la única que brinda el servicio 10K, y esto significa que cuanto mayor circulación de kilómetros recorridos, tu costo de mantenimiento cada vez es mayor. Pero Kia, con la tecnología actual, calidad de vehículo o de producto, sumado a la calidad de los accesorios, llámese la ingeniería líquida, aceites o los filtros, etcétera, está permitiendo que un vehículo Kia, sus servicios de asistencia en la concesionaria sea cada 10.000 kilómetros. Si usted recorre 10.000 o 12.000 kilómetros anuales, solo irá a la concesionaria una vez al año, y esto significa menor costo de mantenimiento por kilómetro recorrido. Además de que Kia siempre está lanzando novedades con modelos realmente innovadores. Este año hemos tenido el Gran Carnival como para el sector turismo o familias que tienen muchos componentes. Igualmente el modelo Río y el modelo Sportage, que estamos cada vez innovando. Muchísimas gracias, Richard, por este... Muchas gracias, señor Francisco. Vamos a tener la última pregunta del programa. Aló, buenas tardes, bienvenido.
Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. El convenio que hizo Alan García con el Tratado de Libre Comercio con los productos chinos, en este caso han entrado sin el control de calidad correspondiente a todos los carros chinos. Eso lo ha hecho ni siquiera el Ejecutivo, señor, simplemente internamente lo ha firmado Alan García. Por eso la calidad de esos vehículos nuevos no puede comparar ni siquiera en potencia del motor correspondiente que estoy indicando ahorita, a las máquinas que quedan actualmente. Lo han hecho con el país de Asia y no así con América Latina. Por eso el ingreso que se ha visto segmentado, o sea, parcializado con los países chinos. El otro aspecto es referente a la asociación automotriz. ¿Qué dice referente a la situación de las placas? Porque realmente ingresan mensualmente a Cusco más de 700 unidades mensuales. Es así, pero la calidad del producto pues no rinde las características. Si nosotros nos vamos a Hyundai, a las unidades nuevas, para hacer nuevas, ¿cuál es el excesivo humo que exhala en los vehículos? Lamentablemente pues no cumple las características. Nuevamente, vuelvo a recalcar, ¿cuál sería su opinión? Muy bien, muchas gracias. Esta opinión del tema del ingreso. ¿Cuándo se malogró el parque automotor del Perú, señor Francisco? Por el ingreso de estos vehículos vetustos. Correcto. Esa fue una ley de tipo social. Tipo social. El gobierno de entonces... Que en su momento, señor Francisco, fue aplaudido. Muchos han aplaudido esta iniciativa. Exactamente, porque tuvieron acceso rápido, barato a un vehículo. Pero no se midió en el tiempo las consecuencias nefastas que esto iba a crear. Y fue ocupación de inmediato porque el Estado se modernizó, redujo el número de planilla y para atender la desocupación tuvo que crear esto como parámetro adicional. Pero lo que dice el oyente no le falta mucha razón, pero en algo está un poco mal informado. Los convenios con los países son muy estrictos y de cumplimiento en ese nivel. Lo que ocurre es que los controles de calidad, por ejemplo, Euro 2 no debiera ya ingresar en nuestras circunstancias. Por eso digo que a veces el país tiene normas o leyes de primer mundo, pero a veces no concilian con lo nuestro. Euro 3, Euro 4 debería estar ingresando hoy, pero a veces hay circunstancias que efectivamente o no lo aplican correctamente o están haciendo algún tipo de maniobra para esto. Quiero decirle finalmente, no hay vehículos malos. El gran componente importante que debe evaluar el usuario es qué soporte de postventa y qué tipo de cobertura de garantía tiene determinada marca. Ahí está el gran detalle, la gran diferencia que hace de una marca que quiere pertenecer en el mercado por largo tiempo y cuál es el soporte postventa en servicio técnico, en repuestos, para que pueda tener el usuario la tranquilidad durante el periodo de garantía que ofrece cada marca. Por otro lado, una pregunta en las redes sociales. ¿Su marca, su representante Autovisa, tiene alguna unidad que cuente con los requisitos para prestar el servicio de taxi, no sabiendo que ustedes tienen garantía? Gracias por esa pregunta que me permite decir, efectivamente, tenemos el modelo Río en dos versiones, el 1.2, que es de 1.248 centímetros cúbicos, pronto para cumplir la norma legal, la exigencia legal, vamos a llegar a los 1.250 centímetros cúbicos, y en el mismo Río tenemos el modelo de 1.400 centímetros cúbicos, y con ofertas especiales que van a dar mucho que hablar y que estamos ya inyectando al mercado para el mercado formal. Y también en la línea Chery, en la línea Fiat y en la línea de Morris Garage tenemos modelos que tienen 1.300 centímetros cúbicos para arriba, 1.400, 1.500, y con el soporte técnico y la garantía correspondiente. Kia, por ejemplo, da 5 años de garantía o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurra, pero con locales tanto en Sol de Oro como en Avenida Garcilaso, el cliente puede elegir dónde prestar su servicio. Es decir, estamos descentralizando para que el cliente tenga la oportunidad de tener su servicio técnico en el local que más le convenga. Muy bien, señor Francisco, muchas gracias por permitirnos abordar estos temas que obviamente pues enfocan un problema social, ¿no? Desde nuestro punto de vista, que podemos concluir algo muy importante que usted ha dicho, el tema de que las autoridades tienen que conciliar, se tiene que hacer una mesa de trabajo con especialistas de primer nivel que enfoquen el problema desde un punto de vista social y técnico,
y sacar la mejor ventaja para que la población en su conjunto obviamente sea beneficiada de estos aspectos. Muy bien, el tiempo nos ha ganado. Mi nombre es Richard Tribeños, pertenezco al Instituto de Transporte y Seguridad Vial y a partir de hoy, todos los días, estaremos abordando temas que obviamente conciten la atención. El día de mañana vamos a hablar un poco de las revisiones técnicas, hablar de las placas vehiculares, el tema de la inmatriculación de vehículos, cuántos ingresan según SUNAR, cuáles son los procesos que ustedes deben hacer al comprar una unidad, qué garantías tienen, todos esos aspectos que obviamente lo vamos a ver en el transcurso de la semana. Muchas gracias por la atención prestada y será con nosotros hasta mañana. Buenas tardes.